Apreciados estudiantes, en la unidad anterior finalizamos el trabajo con una pregunta: ¿qué es la educación personalizada y liberadora? Y obtuvimos algunas respuestas muy significativas que nos ayudan a su comprensión. Volvamos a preguntarnos qué es realmente la educación personalizada y liberadora. La educación personalizada, ante todo, es un estilo de educar. En la vida hay muchos estilos. Hay estilos para vestirse, hay estilos para caminar, hay estilos para andar en una pasarela. También en el campo educativo hay diversos estilos para educar. Y ese estilo lo vemos en un aula escolar. Yo no digo que la educación personalizada sea mejor o peor estilo. Digo, es un estilo diferente a los demás. Además, concibo la educación personalizada como un espíritu. El espíritu no se ve, se siente. El espíritu es fuerza, es dinamismo, es empuje. Además, la educación personalizada es un enfoque educativo. Enfoque es una orientación. Y cada programa orienta su quehacer a través de un enfoque diferente. Pues bien, la educación personalizada, en su esencia, es un espíritu, es un estilo, es un enfoque de hacer lo educativo en el aula escolar. Ahora, el eje central de la educación personalizada y liberadora es la persona. El eje que mueve toda la acción educativa es la persona. Por lo mismo, en esta segunda unidad, la pregunta de donde partimos y la pregunta que nos va a cuestionar el desarrollo de todo el trabajo de la unidad va a girar en torno a qué es la persona o quién es la persona. Hace unos días les envié por correo electrónico unas diapositivas donde analizábamos el concepto de persona. Hoy quiero recoger algunas de esas ideas, no para repetirlas, sino para explorarlas mejor, ampliarlas o profundizarlas. Unas cuantas ideas no más. Hoy vivimos la época de la persona, la época de los derechos humanos. Hoy en la sociedad se habla permanentemente de los derechos de la persona, de los derechos del niño, de la equidad de géneros. Al mismo tiempo, vivimos la época en que más se inculcan y más se pisotean los derechos de la persona. Es la época de la droga, la época del suicidio, la época de la violencia sexual, de las injusticias, de los asesinatos, etcétera, etcétera. La persona hoy, muchas veces de sujeto, se convierte en objeto. La persona fundamentada en su dignidad, muchas veces es pisoteada en esa misma dignidad. Y de fin último se convierte en un medio.
en un objeto que se utiliza, se deja de margen, al margen, etc. Por eso es importante que en esta unidad nos preguntemos, ¿quién es la persona? ¿Cuál es nuestro concepto de persona? La unidad parte de un problema de conocimiento. Y el problema de conocimiento nos dice, ¿cuál es el concepto de persona que desde la tradición filosófica y antropológica fundamenta una educación que privilegia, estimula y potencia en mí y en mis educandos procesos de realización personal como ser humano, singular, creativo, autónomo, libre, abierto y trascendente? Es un problema de conocimiento bastante complejo. Yo lo reduciría a 3 ideas. Una, el concepto de persona vista desde la filosofía y antropología, y si quieren, desde la psicología o sociología. ¿Quién es la persona? ¿Qué han dicho a través de la historia de la filosofía las distintas escuelas filosóficas acerca de lo que es la persona? Es la primera idea central. Porque si yo no tengo un concepto de persona, ¿cómo trabajo en el aula? Cuando hablo de dar formación integral, cuando digo estoy formando una persona, ¿qué entiendo por persona? Si previamente no tengo un concepto claro de lo que es la persona. Es el primer punto, en ese desglose del problema de conocimiento. El segundo punto sería cómo ese concepto de persona puede fundamentar y fundamenta realmente lo que es la educación personalizada y liberadora. ¿Qué concepto de persona está en la base, en la fundamentación de la educación personalizada? Y el tercer desglose es cómo esa educación personalizada potencia, privilegia procesos de formación personalizada y liberadora y crea procesos de realización personal como ser singular, autónomo, abierto y trascendente. Vamos a mirar esos 3 aspectos. El concepto de persona, como ya les decía en las diapositivas que les envié anteriormente, es un concepto que ha tenido un parto dificultoso en la historia. Realmente las civilizaciones anteriores al cristianismo no fueron capaces de dar a luz un concepto genuino de persona. Solamente la civilización judeo-cristiana pudo realmente dar a luz el concepto de persona. Pero, ¿quién es la persona? ¿Quién es la persona? Sabemos que adelantar un análisis crítico sobre el concepto de persona resulta sumamente dificultoso. Los cambios vertiginosos que se están generando en la sociedad, las grandes crisis de la humanidad, la gran crisis espiritual y religiosa de la época actual, dificultan, en cierta forma, el que podamos llegar a una conceptualización de lo que es la persona. Pero si no podemos llegar a una definición concreta, sí podemos describir algunos aspectos en relación a la persona. Y esa descripción es lo que les envié en las diapositivas anteriores y que hoy quiero resaltar algunas
de esos aspectos. Ante todo, surge una pregunta. ¿La persona qué es? ¿Un problema o un misterio? Realmente la persona vive la vida haciéndose preguntas. Cuando la persona pregunta es porque tiene un problema y quiere solucionar el problema. Pero hay algo más importante. La persona pregunta porque ella misma es un problema y quiere descifrarse a sí misma, quiere identificarse a sí misma y en esa identificación hace preguntas. La persona es el único ser en la naturaleza que pregunta para obtener respuestas. Ahora, ¿el hombre qué es? ¿Es problema? ¿Es misterio? Un problema se resuelve. Un misterio no tiene solución. Un misterio es algo tan profundo que nunca podemos llegar a abarcarlo totalmente. Pensemos en una mina. Por mucho que ahondemos y profundicemos en el surco de la tierra, nunca llegaremos al final. Es insondable el misterio. Nunca llegaremos a una comprensión total de lo que es un misterio. Si el hombre es un problema, podemos darle una solución. Si es un misterio, siempre será algo insondable. El famoso filósofo Gabriel Marcel insiste en que el hombre es mezcla de problema y al mismo tiempo de misterio. Y esta es una idea interesante. Si la persona es un misterio, esta idea lleva al docente a observar, a mirar, a escudriñar el misterio que encierra cada una de las personas de sus estudiantes. Si yo tengo en el salón de clase 20, 30 estudiantes, para mí como docente son 30 misterios que yo debo sondear, profundizar, descubrir, porque en el fondo de ese misterio de cada uno de esas personas hay unas capacidades, hay unas potencialidades, hay unos talentos, hay un mundo de afectos, etcétera, que yo como docente debo descubrir. Porque si no descubro, difícilmente podré orientar la formación personal de esos estudiantes. Un docente debe ser fundamentalmente un observador, que en el salón de clase, de una manera hábil, pero también respetuosa, va sondeando, va estudiando y analizando ese misterio que encierra cada una de esas personas. Y desde esa observación y exploración debe privilegiar, estimular y potenciar la realización personal de cada uno de esos estudiantes. ¿Cómo yo voy a generar como docente procesos de personalización, procesos de individualización en mis estudiantes si previamente no he hecho un estudio de análisis, de reflexión, de introspección en la vida y en el misterio que encierra cada uno de mis estudiantes? Sería tarea imposible. La persona es un individuo de naturaleza espiritual. Tradicionalmente la persona se ha definido como un individuo
espiritual, un ser individual, un ser único, un ser irrepetible, distinto de los demás seres, uno en sí mismo y al mismo tiempo distinto de los demás. Todos los seres reales que existen en el mundo son seres individuales. Un perro, un gato, es un ser individual, pero la individualización de la persona se realiza en forma distinta a la individualización de los demás seres de la naturaleza. ¿Qué entendemos por ser espiritual? Un ser espiritual es un ser inmaterial, destinado a vivir y a existir eternamente, abierto a la realidad, hecho para conocer, hecho para dominar y al mismo tiempo para trascender la naturaleza. El espíritu en la persona fundamentalmente es la autoconciencia. La conciencia es el núcleo del ser individual de cada persona. El espíritu es autoidentidad, es autoafirmación. Cuando yo digo yo soy, yo existo, me estoy autoafirmándome como persona individual. Y lo puedo afirmar a través de esa conciencia que poseo. Otro aspecto que es importante resaltar, aunque ya lo resalté en las diapositivas anteriores, es la persona es un ser encarnado, es una existencia encarnada. Se dice que la persona tiene un cuerpo, así lo decimos de forma normal, habitual. El filósofo Gabriel Marcel afirma que la persona no solo tiene cuerpo, sino que la persona es cuerpo. Yo no solo tengo un cuerpo, sino que soy cuerpo. Yo soy cuerpo, enteramente cuerpo y solamente cuerpo. Y nada más que cuerpo. La persona es cuerpo. El cuerpo es mantenido en la existencia y el cuerpo es dinamizado y animado en la existencia a través del alma, a través del espíritu. Yo estoy encarnándome permanentemente. Ahora, el cuerpo no es una añadidura en la persona. Un suéter, una camisa es algo añadido al cuerpo. Yo me lo puedo quitar y no me pasa nada. No pierdo absolutamente nada de mi esencia como ser humano. El cuerpo no es un añadido, el cuerpo es un instrumento, tampoco es un instrumento que yo lo puedo utilizar. Es el cuerpo el que utiliza las partes que tiene, como las manos, los pies, la cabeza, etc. ¿Cómo podría yo utilizar mi cuerpo? Es el cuerpo realmente el que utiliza las distintas partes que tiene. El cuerpo, como cualquier cuerpo en la naturaleza, puede ser pesado, puede ser transportado. El cuerpo es más grande o más pequeño, más pesado o más ágil, más joven o más anciano. El cuerpo me coloca aquí y ahora, el cuerpo me coloca y me impone unos límites. Yo no puedo ir más allá de mis manos, de mis pies, no puedo estar al mismo tiempo en dos lugares distintos, no puedo mirar el río desde las dos orillas, etc. No puedo mirar hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Son los límites que me encierra el cuerpo. Ahora, el cuerpo por el espíritu puede transportarme al más allá. El espíritu me transporta al día de ayer y me transporta al día de mañana.
espíritu me permite salir de mí mismo y trascender e irme más allá de lo que me permite el cuerpo. Otro aspecto interesante es, la persona es un animal de realidades. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona vive entre realidades, en el mundo de las cosas. La persona vive conviviendo con las cosas que hay en la naturaleza y con otros seres similares a él mismo, que son otras personas, muy similares, muy idénticas, pero al mismo tiempo distintas a uno mismo. Y el hombre vive entre las cosas porque tiene que realizarse entre ellas. La persona no puede realizarse como persona sino en contacto con esas realidades que encuentra en la naturaleza, en la vida. Si no hay aire que respirar, no puedo vivir, no puedo realizarme. Si no hay una naturaleza que me ayude a mi desarrollo personal, no puedo sobrevivir. Si no hay alimentos, no puedo sobrevivir. El hombre necesita de las cosas. Así las cosas no necesiten del hombre. Las cosas existen de forma independiente al hombre. Hay muchas cosas, muchos seres existentes en la naturaleza que el hombre ni siquiera las conoce, pero existen. Sin embargo, el hombre sin las cosas no puede existir. Finalmente, quiero decirles que las características que hemos encontrado y descrito en la persona, en el documento, en las diapositivas que les envié la semana pasada, esas características de la persona como ser singular, autónomo, abierto y trascendente, se realizan de forma simultánea. Nosotros las vamos separando simplemente para poderlas explicar de forma mejor. Uno como persona debe crecer en la singularidad, pero al mismo tiempo crece también en la autonomía y crece en la apertura y en la trascendencia. No puedo crecer en una característica dejando de lado y al margen las otras características. La formación integral de la persona me exige crecer en todas las dimensiones de la persona, en todas y cada una de las características de la persona. Si es muy importante descubrir en qué consiste la singularidad de la persona, y esto lo vimos en las diapositivas anteriores, hoy me interesa más para su reflexión a preguntarles cómo voy yo como docente en el salón de clase ayudando y fomentando el desarrollo de la singularidad de mis estudiantes. ¿Qué estrategias estoy utilizando para que mis estudiantes vayan creciendo día a día, paso a paso, en su singularidad y en su identidad? En la especialización en educación personalizada se hace esta misma pregunta a los profesores participantes y simplemente recojo algunas de las respuestas que ellos utilizaron en los trabajos. Perdón. Voy a leerles las respuestas que dan. Dice: respetar las diferencias y ritmos, conocer la historia personal, brindar seguridad y confianza, ofrecer estímulos, permitir espacios, crear oportunidades, potenciar valores, fomentar la responsabilidad, fortalecer la autoestima, promocionar eventos, estimular buenas relaciones. Son conceptos todos ellos emitidos por los participantes de la especialización. La pregunta es: ¿qué estrategias utilizan ustedes para fomentar la singularidad de sus estudiantes
para satisfacer las necesidades que ellos sienten en el desarrollo de su singularidad. Y así podemos ir preguntándonos aspecto por aspecto. Respecto a la creatividad, ¿cómo educan ustedes en la creatividad? Los participantes de la especialización responden: considero que sí educo en la creatividad, en la medida en que se permite a los pequeños desde el aula el desarrollo de la capacidad o habilidad de plantear, identificar, proponer soluciones a problemas dados. Se desarrolla en el estudiante la capacidad de resolver problemas. Se les permite pensar, soñar, crear, ver posibilidades, encauzar el pensamiento, mirar alternativas, cuestionarse, especular, es decir, desarrollar actividades mentales. Se les enseña a utilizar la atención de forma más eficaz. Mi institución educa para la creatividad desde el nivel jardín, a través del juego, la actividad, elementos mágicos que dentro de su infancia considere necesarios. Sin embargo, hay otros profesores que afirman lo contrario y dicen: nuestra institución no educa para la creatividad, porque limitamos, cohibimos, coartamos o anulamos la creatividad, la posibilidad de ser, de hacer, de experimentar, de producir. En ocasiones matamos o recortamos la creatividad porque moldeamos a los estudiantes a nuestra manera de ver. Y respecto de la libertad, de la autonomía, ¿cómo equilibran la autoridad del docente, la disciplina en el aula escolar con la libertad que se debe dar al estudiante? Dicen: no permitir que se llegue a extremos donde los estudiantes hagan lo que quieran o el docente exija demasiado. Mantener un punto de equilibrio que lo da la tolerancia dentro de la norma de la responsabilidad, equilibrar la autoridad con la disciplina y libertad, desarrollando un seguimiento diario de la práctica de valores, reforzando con charlas sobre experiencias vividas cada día, enseñando que la libertad tiene límites y que la disciplina marca el ambiente de éxito o de fracaso. Ustedes, ¿qué estrategias utilizan en el colegio para satisfacer las necesidades de libertad en sus estudiantes? Y respecto a la apertura, responden: la democratización de las decisiones y la voluntad colectiva para pensar, el reconocimiento de los múltiples actores del proceso de transformación. El espacio de la institución se convierte en microambiente, donde se reflejan los modos de pensar, actuar, valorar y sentir de la comunidad. Se estimula el diálogo, el consenso, con actitudes abierta y crítica. Existe una reflexión pedagógica permanente. ¿Qué estrategias utilizan ustedes en su colegio? Y finalmente, hablando de la trascendencia, dicen: mi institución educativa practica la religión católica, pero respetando las creencias y puntos de vista religiosos de los demás. Es un colegio mariano. Su Virgen es Nuestra Señora de Fátima, patrona de los policías y sus familias. La experiencia religiosa en la institución se evidencia con la presencia de un sentido de pertenencia de esta con el ámbito religioso. En el área de educación religiosa y moral se fundamenta la conexión del estudiante con ese ser superior que lo provee. Posiblemente en las clases de religión se potencian algunos principios y valores. ¿Qué estrategias utiliza el Colegio de la Presentación de Bucaramanga para satisfacer las necesidades derivadas del principio de trascendencia en sus estudiantes?